Embajador, antes que nada yo quisiera agradecerle la manera directa de, bueno, tratar los temas, incluso los temas más sensibles, en particular el tema de Venezuela. Agora vamos abrir a perguntas. Como de hábito, eu peço que as pessoas levantem a mão, se identifiquem, façam perguntas concisas, de tal maneira que o maior número de pessoas possa fazer uso da palavra. Seamos caballeros siempre, por favor. Débora. Débora Barenboim, Ministerio de las Relaciones Exteriores. Muchas gracias por sus palabras, embajador, muy interesante. Vamos a volver al final de lo que usted ha dicho, hablando sobre los BRICS y la reunión que habrá en Brasil. Muchas cosas cambiaron desde que se crearon los BRICS y muchas cosas que había visión común no existen más. Al hablar sobre Venezuela quedó patente que Brasil y Rusia no ven más de la misma manera la situación en Venezuela. Nosotros tenemos una visión muy distinta. ¿Cómo quedan los BRICS con tantos cambios? ¿Todavía hacen sentido? Vamos a recolectar unas cuantas perguntas. ¿Cómo no? Usted me dice. Jaime, não é possível que você não vai fazer nenhuma pergunta. É possível. É possível? Vai. Não, eu tenho uma pergunta. Então vamos lá. Se identifica, por favor. Jaime Spitzkowski, jornalista, colunista da Folha de São Paulo. Eu gostaria de perguntar especificamente no caso das relações com Cuba e com Nicarágua. O senhor falou bastante da situação da Venezuela, mas eu queria que o senhor também abordasse, em particular, a crise nicaragüense e a situação em Cuba. Por favor. Ali. Buenas tardes, Carlos Ortiz, cónsul del Perú en Sao Paulo. Yo quería mencionar, en el 2014 todos fuimos testigos del conflicto entre Rusia y Ucrania, que derivó en la toma de control de Rusia sobre la península de Crimea. Entonces quería conocer un poco la interpretación de usted a la luz del derecho internacional, de la solución pacífica de controversias y del principio de no injerencia en los asuntos internos. Mais uma? Ali. E aí, e depois volvemos allá. Meu nome é Rodrigo, eu sou da Universidade de São Paulo, curso de Gestão de Políticas Públicas, e eu estou estudando a minha tese, as relações comerciais Brasil e Rússia no segundo governo Lula, entre 2007 e 2010. A minha pergunta é para saber, na verdade, mais agora voltado ao cenário atual e vendo a perspectiva histórica, quais são as ameaças e as oportunidades das relações comerciais entre Brasil e Rússia, e aí também fazendo um paralelo Rússia e Argentina, né? Quer dizer, qual é a diferença entre os dois países em termos de ameaças e oportunidades na questão comercial? Bueno, ahora volvemos. Yo quisiera hacer una pregunta, es ¿Cómo no? muy corta. ¿Cuál es el significado de la presencia militar de Rusia en Venezuela? Se habló mucho sobre esto. Gracias. Mire, la idea de juntar varias preguntas, bueno, hay 5 preguntas de diferentes áreas. Entonces, bueno, por eso, con su permiso, yo voy a ir pregunta por pregunta, porque Claro. de hecho sería muy difícil juntarles la respuesta a varios de ellos. Son cada uno que tiene su significado. Sí tiene el derecho, sí tiene el sentido BRICS actual, sí tiene. En primer término, porque BRICS es una, sí se oye, ¿sí? Es una estructura viva, es una estructura flexible, es una estructura que se basó en intereses recíprocos, que fueron formulados. Yo no creo que el cambio de la palestra internacional o el surgimiento de diferentes matices en enfoques es una base para echar al lado todo lo que se hizo
y todo lo que se desarrolló en beneficio recíproco. A lo largo de los últimos años, 10 años, más de 10 años, se ha elaborado una agenda bastante extensa de lo que es la cooperación en diferentes áreas. En primer término, en el área económico-comercial. Se han establecido unos nuevos instrumentos de aplicación de la política económica comercial, como por ejemplo el nuevo Banco de Desarrollo de BRICS y la canasta de divisas de reserva. Se han establecido diferentes mecanismos de comunicación, incluyendo el foro de la gente de negocios de BRICS que va a reunirse aquí en San Paulo. Se puede enumerar muchísimas cosas. Yo creo que la aspiración de los países de BRICS que originaron este mecanismo de presentar una visión conjunta de lo que es el mundo actual y cómo hace falta enfocar la solución de diferentes retos que tenemos, sigue siendo. Y yo no creo, por lo menos yo no he escuchado en ningún instante de que uno u otro país del BRICS, inclusive a raíz de cambio de gobierno, porque sí hay cambios, todos los países de BRICS ya tuvo varios gobiernos en poder, han negado las bases de la existencia de este mecanismo. Más aún, yo creo que la llegada de un nuevo gobierno es un reto. Y es un reto para el diálogo. Porque, bueno, hay una broma que proviene de la experiencia francesa, sí, que la mejor medicina en contra del dolor de cabeza es la guillotina. Bueno, se puede enfocar el tema así, pero tal vez mejor tener un diálogo, una discusión. Y yo sé que la presidencia pro tempore de Brasil está enfocado el tema con toda seriedad. Hay un gran programa de actividades, la que apoyamos en pleno, y seguiremos cumpliendo con la agenda y con el calendario establecido por la presidencia pro tempore de Brasil. En julio vamos a tener la reunión de cancilleres, hay reunión de ministros, de expertos. A decir verdad, Brasil, incluyendo con el cambio de gobierno, en la reestructuración de sus respectivos organismos de gobierno, da una buena jugada por adelantado si la comparamos con la presidencia de varios otros países de BRICS. Y eso yo quisiera felicitarle a nuestros amigos de Brasil. Yo creo que el tema principal en todos los enfoques consiste en que podemos juzgar de una manera diferente sobre lo que está pasando en un otro país. Yo creo que el guía siempre tiene que consistir en dos posiciones. Primero, en plasmar los factores invariables que siempre nos sirven como un farol
y de guía para navegar en el mar. Señor Sergio, cuando decían las palabras de introducción, dijo que yo trabajé en Washington. Yo trabajé atendiendo las cosas de la OEA. Y yo le puedo decir que aquella experiencia para mí fue una experiencia invalorable. Yo aprendí muchísimo de la experiencia de los países del hemisferio occidental y de los países latinoamericanos sobre cómo tienen que llevarse a cabo las negociaciones internacionales. Y yo recuerdo muy bien esto así, ¿sabe? Está grabado en la memoria como un punto de referencia, que todos los documentos de la OEA, o casi todos, se iniciaron por las palabras. Los países miembros de la OEA, reconfirmando sus compromisos contraídos con la Carta de la ONU y de la OEA. En fin, y después el texto. Primer párrafo, siempre, en términos de considerando. Y esto es el punto. Y segundo, todos nosotros somos una gente sabia y tenemos el don de pronóstico. Yo creo que nosotros siempre tenemos que ver qué va a significar y qué va a suceder el día después. Hubo una película, famosa película de los años 80, sobre una catástrofe nuclear, que mostró qué va a pasar el día después. Yo no estoy hablando de la catástrofe, yo estoy hablando de la necesidad de ver esto. Y tercer punto, que siempre tenemos que pensar en la gente, en la población. Como dijera un interlocutor latinoamericano, cuando teníamos una charla con él sobre Venezuela, él dijo una cosa bien sabia. Él dijo que sería un gran error pensar que un venezolano común y corriente está pensando en cuántos representantes de la oposición va a formar parte del Consejo Central Electoral. Él va a pensar en si tiene luz, en si tiene electricidad, en si tiene orden público en la calle, en fin. La gente no es un maletín que puede traer o puede echar. Y de ahí yo quisiera pasar a la pregunta sobre Crimea y sobre lo que pasó hace 5 años. En 20 años no hubo ningún conflicto entre Rusia y Ucrania. En Ucrania tuvo lugar un golpe de Estado, si hablamos de la situación en términos jurídicos. Cuando un parlamento, teniendo a un presidente, cualesquiera que sea nuestra actitud hacia él, un presidente que no salió del país, estuvo en el país, pero no en la capital, en otra ciudad del país suyo, se autoproclamó como la máxima autoridad. Según los términos, y yo le hablé sobre la Carta Democrática Interamericana, según los términos, esto fue un golpe de Estado. El primer acta de este Parlamento autoproclamado en poder fue una decisión de privar a una gran parte de la población de Ucrania de sus derechos legítimos, en primer término, al uso de su lengua natal. De ahí se empezó todo. De ahí empezó a desarrollar. La decisión de Crimea fue decidida a base de un referéndum legítimamente celebrado.
donde más del 90% de la población votó a favor, primero, de la independencia de Crimea y segundo, de la aplicación a formar parte de Rusia. Yo no voy a hablar, por tener el tiempo bastante reducido, sobre la vinculación histórica y todos los antecedentes jurídicos del tema. Pero yo también quisiera retomar este tema. La población no es un maletín. Y esto sí tenemos que tomar en cuenta. Yo no voy a hablar ningún día de paréntesis con la situación en Kosovo, donde no tuvo ningún referéndum al respecto, ninguna encuesta, ninguna solicitud para que la población de aquella provincia se exprese su voluntad. Eso sí hablamos de las normas del derecho internacional. Y de ahí yo quisiera pasar a su pregunta, don Sergio, con respecto a nuestra presencia en Venezuela. En el término, yo quisiera también precisar los términos, porque la terminología es muy importante. No hay ninguna presencia militar de Rusia en Venezuela. Los que llegaron, y con todo este ruido que se hizo, fueron nuestros técnicos militares, que llegaron de conformidad con los acuerdos bilaterales firmados entre Rusia y Venezuela y debidamente ratificados a propósito por el Parlamento venezolano. Hubo contratos, hay necesidad de mantenimiento y nosotros cumplimos con nuestros compromisos. A decir verdad, yo no quisiera en este auditorio citar numerosos ejemplos del aumento de actividad militar en torno a las fronteras de Venezuela. Nosotros no amenazamos a nadie, ni política, ni económica, ni militarmente. Pero entendemos perfectamente bien que armar un ruido al respecto es una tarea, es una parte de la lucha mediática que se hizo. Ahora, la lucha en los medios de comunicación es uno de los retos del mundo actual. Todo el mundo lo reconoce. La industria de fake news es una potente arma política. Yo no voy a citar un sinfín de cosas. Y si hablamos, por ejemplo, de lo que está pasando en las fronteras de Venezuela, yo no voy a hablar de cosas militares, yo voy a hablar de cosas de otra índole. Nosotros sabemos que es una región utilizada muy activamente por narcotraficantes. Y nosotros tenemos datos fidedignos de que algunos representantes de alto nivel de unos países, yo no voy a nombrar, entraron en contacto con las autoridades de narcotraficantes para que ellos muestren sus tropas escondidas que llevan al territorio venezolano y permitan traer cualquier cosa. Es un hecho. Yo no voy a hablar de cosas éticas. Yo no voy a hablar de cosas de sinceridad en el combate al narcotráfico. Yo no voy a hablar de cosas de que es poco moral utilizar lo que tienen los narcotraficantes
para los fines del combate político. Y no las mosquejemos como un hecho. Hablando de Cuba y de Nicaragua, son importantes socios internacionales en el ámbito latinoamericano. Cuba tiene programas importantes de su desarrollo económico-social. Está aplicando un amplio programa de renovación, en primer término en el ámbito económico. Claro está que de conformidad con su idiosincrasia, con su normativa, gozando en pleno de su derecho soberano. A decir verdad, nosotros cifrábamos grandes esperanzas cuando se empezó el proceso de deshielo en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos en la época del presidente Obama. Nosotros pensamos que el bloqueo económico es un residuo vergonzoso de la época de la Guerra Fría, que goza de un amplio y profundo rechazo de casi la mayoría de la comunidad internacional, salvo unos países de menor importancia y un país grande que está aplicando este bloqueo, aunque en un momento dado, como sabemos, ellos también optaron por abstenerse. Lo que está aplicando ahora la administración norteamericana con la entrada en vigor del capítulo 3 de la ley Helms-Burton significa que quiere aprovechar la política de sanciones como una palanca ilegítima de la competencia en el campo económico y de la presión política. Para mí, ahora, la pregunta sería inclusive un poco más distinta a lo que está pasando en el ámbito de relaciones entre entre los Estados Unidos y Cuba. Me está interesado cómo van a reaccionar los países de la Unión Europea. Como es de su conocimiento, cuando se aprobó la ley Helms-Burton, en el seno de la EU fue aprobada una ley de contrasanciones. Después, a raíz de las negociaciones entre los europeos y los norteamericanos, se aprobó un documento de caballeros de que la Unión Europea no va a entrar en vigor su legislación a contrasanciones, mientras los Estados Unidos no van a entrar en vigor el capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Y este acuerdo estuvo vigente durante más de 20 años. Ahora, los norteamericanos rompieron este acuerdo de caballeros. Mi pregunta, y yo les quisiera invitar a seguir, ¿cómo va a accionar la Unión Europea? Con respecto a Nicaragua, Nicaragua está viviendo un periodo cuando las necesidades de desarrollo económico requirieron emprender duras reformas con aplicación social. En primer término, la reforma que se refirió al sistema de seguro social. Yo creo que a nuestros amigos en Brasil tampoco hace falta explicar qué consecuencias sociales duras puede significar este tipo de medidas económicas.
lo que produjo una gran sorpresa. Si ustedes van a recontar todo el desenvolvimiento, toda la marcha de acontecimientos internos en Nicaragua, veremos que las manifestaciones en contra del gobierno en diciembre del año pasado, de los temas económicos sociales, en un día pasaron a temas políticos. Y después, en un lapso muy breve, plasmaron en el uso de armas. No hace falta ser ingenios o adivinadores de ver que esos acontecimientos fueron bien preparados. Y se sabe cómo. En Nicaragua hay un estatus que es propio a estatus igual en muchos países de América Latina, que es el estatus autónomo de las universidades. La policía no puede entrar allá. Hay entidades propias que están guardando la seguridad interna en territorio de los campos, etc. Las armas provienen de allá. Eso sí se sabe. Por eso una nueva ola surgió cuando la policía nicaragüense decidió contrarrestar esta tendencia de usar armas. Y de ahí esto provocó un discurso. Yo no quisiera juzgar en qué medida fue cierta la actuación de la policía nicaragüense, ni mucho menos. Yo creo que el tema de Nicaragua es la misma que el tema de Venezuela en un momento muy particular. La solución tiene que ser alcanzada, en este caso, por los mismos nicaragüenses. Por difícil que sea, por gran falta de discordia, de confianza recíproca que ellos tengan. La mediación, buenos oficios, tienen que ser prestados por fuerzas que son aceptables para las dos partes y que tengan la finalidad de apoyarles en encontrar un acuerdo recíproco. Yo creo que de ahí vamos bien. Pero también surge el tema de sanciones, pero también surge el tema de presión externa. Yo no voy a hablar del señor Almagro. Yo detesto hablar del señor Almagro, porque es un señor que sintió el sentido del tiempo y de sus propias responsabilidades. Es justamente con yo que empecé yo. Cuando un organismo técnico se apodera de facultades políticas de hablar en nombre de todo el continente, de hablar en nombre de gobiernos legítimamente electos, de hablar en nombre de Argentina, de Brasil, de Chile, de Perú. Es un funcionario que asegura las funciones técnicas de la secretaría de un organismo internacional, no más. Yo creo que hace falta privar a Nicaragua de esta injerencia y darles la oportunidad de encontrar una solución entre ellos de conformidad con la misma Carta Democrática Interamericana que establece precisamente esto, los buenos oficios para una solución negociada del diferendo. Y hablando de nuestras cosas puramente bilaterales, de nuestra cooperación económica y comercial. Bueno, yo no quisiera hacer comparaciones de Brasil con Argentina. En primer término, porque yo recuerdo que cada país tiene su propio valor.
y yo no tenemos una agenda económica comercial diversificada, pero que tiene su propio contenido, que no se repite en un otro país. En lo que yo sí puedo comparar es en lo siguiente. El año pasado tuvimos 3 ocasiones entre los presidentes de Rusia y Argentina. En 3 ocasiones ellos se vieron. A raíz de estas negociaciones, se elaboraron un programa muy activo con un enfoque especial en los términos económico-comerciales. Bueno, el presidente Macri es un businessman, es un gente de negocios. Con proyectos muy concretos, con enfoques muy concretos, en los cuales trabajamos nosotros. Yo creo que este ejemplo es un ejemplo para nuestras relaciones entre Rusia y Brasil. Yo creo que nuestro camino tiene que ir en el sentido de establecer mayor vinculación tecnológica y de inversiones, incluyendo en un campo tan sensible para Brasil, y yo digo con toda franqueza, como el campo agrícola. Yo sé cuál es la importancia del sector ganadero aquí. Yo les puedo decir, en Rusia está creciendo la producción interna de la carne bovina. Está creciendo el consumo de la carne bovina. Está creciendo casi con un paralelo, tenemos esos datos, de producción interna. Y de ahí cae el porcentaje de importaciones. En ese sentido, yo siempre reitero, y yo puedo reiterar en este auditorio, nosotros invocamos a los agricultores, a los ganaderos de Brasil, de desarrollar la cooperación tecnológica. Apreciamos altamente el nivel de desarrollo tecnológico del sector ganadero de Brasil. Pero las simples exportaciones, simple comercio, señores, pronto va a decaer. Pero si pensamos en el futuro, si pensamos lo que va a pasar el día después, podemos tener una base muy sólida, muy fuerte, con vistas a muchos años en el futuro, para el desarrollo de nuestra cooperación en este sector tan importante de nuestro comercio bilateral y de nuestros vínculos económicos bilaterales. Nosotros estamos listos y abiertos. Nosotros estamos listos para contactos y estamos, todo lo que yo les acabo de invitar a nivel de empresarios, por favor, les estamos listos a ver en Rusia, les estamos listos a ver en Foro Económico Internacional de San Petersburgo, estamos listos para que nuestros empresarios vengan acá para el foro de negocios de BRICS. Y claro está que sería muy importante para que eso se celebrara en el seno de la Comisión Económica Mixta Intergubernamental, así como en la reunión de Comisión de Alto Nivel de Cooperación, encabezada por el primer ministro de Rusia y el vicepresidente de Brasil. Hay fechas concretas que están sobre el tapete de la parte brasileña. Gracias. Bem, para finalizar, só me cabe reiterar o agradecimento e dizer que, do meu ponto de vista, esse seminário correspondeu a todas as expectativas. De fato, me impressionaram várias coisas. Enfim, em primeiro lugar, o domínio dos assuntos que estão, digamos, sob o seu comando no Ministério das Relações Exteriores. O senhor conhece a América Latina, né? E isso é nítido.
nítido pela maneira que o senhor fala espanhol, nítido pela propriedade com que o senhor aborda os temas. E acho que, dizendo com toda franqueza, é muito interessante que nós tenhamos aqui tido uma conversa que, de alguma maneira, era pouco, digamos, pouco diplomática, no sentido de que ela foi direto ao ponto. Né? Ela foi clara, a posição russa ficou claramente estabelecida, a meu juízo, isso é um ganho enorme, porque nós saímos daqui com um grau de conhecimento sobre a posição russa muito maior do que entramos. Eu falo por mim. Isso não significa que nós estejamos de acordo. Falo por mim também. Teria várias divergências a apontar aqui. Mas não é disto que se trata. Eu acho que no Brasil e no mundo a gente precisa cultivar os ambientes em que, antes de julgar, primeiro é preciso compreender o ponto de vista alheio. Então, acho que esse espaço serve para isso e eu queria mais uma vez, e pela última vez, agradecer ao cônsul Yuri e ao embaixador Alexander por essa oportunidade de escutá-los. Muito obrigado. Obrigado. Eu quisiera, permíteme hacer una palabra poco diplomática ahora. Yo entiendo que aquí no hay argentinos. Pero estamos on the record. Muy bien. Si muy vas bien. a hablar algo... Muy bien, no voy a hablar, no voy a hablar. Cuídate, mejor no. Yo, con todo respeto, siempre estoy hablando de Argentina con el cuadro los mejores recuerdos. Yo quisiera decir que Brasil está, por su historia, por su postura geográfica, por su dimensión económica, por su grado de desarrollo y por su calidad de la gente, está condenada a ser un gran país. Yo quisiera pedirles una cosa. Por favor, no sean un país regular. Ustedes son un punto de referencia siempre. Su postura siempre marca los criterios para que los otros les sigan. Yo quisiera siempre contar en el liderazgo de Brasil en el ámbito latinoamericano y fuera de América Latina. Es un gran e indiscutible valor. Gracias. Muchísimas gracias.